El tema de hoy entonces es la alquimia interior. Y decía que para poder hablar de los procesos de alquimia interior, alquimia es y no es sinónimo de transformación, solo que habla, es un modo de percibir la transformación en sí, que es la integración en gran medida. ¿Mm? Y que justamente, como decía, para poder hablar de alquimia interior necesitamos primero traer una perspectiva de lo que somos, en cómo nos percibimos en el Tantra, que difiere en gran medida de cómo nos solemos autopercibir estos cosos occidentales que somos. En general, estos cosos occidentales que somos, posmodernos, etcétera, etcétera, nos tendemos a suponer individuos. Toda nuestra vida, nos demos cuenta o no, en mayor o menor medida, está profundamente configurada a través de la idea y de la sensación de que somos individuos. Que seamos individuos tiene dos implicancias. La idea de que somos antes del vínculo, que es la que no vamos a hablar tanto ahora, sino la semana que viene, y la de que somos una cierta unidad, ¿no? Que encima es una palabra que se usa un montón en los ámbitos espiritualoides y eso. Y la perspectiva de base de la cual quiero que empecemos esta conversación de hoy es que cada uno de nosotros es una multiplicidad. ¿Sí? Esa es la perspectiva de base que quiero invitarnos a ver, porque la diferencia entre percibirnos una individualidad y percibirnos una multiplicidad nos ofrece por delante un camino que podemos llamar espiritual, un camino de autoconocimiento, o como lo querramos llamar, muy diferentes. Y eso es un poco de lo que quiero que charlemos hoy, entre otras cosas. Porque primero que nada, si fuéramos individuos unificados, sólidos en una única cosa, tendríamos, en principio, una dirección muy clara en la vida. ¿Sí? Porque si fuera una sola cosa, está bastante claro que lo que tengo que lograr, de alguna manera, fíjense que estas son dos palabras que yo no suelo usar. Lograr, por ejemplo, es una palabra que casi que no existe en mi diccionario. Pero cuando me ubico en una perspectiva de individuo, la palabra que me aparece es lograr. Yo como individuo lo que tengo es que lograr ser, llamémoslo, la mejor versión de mí mismo. O sea, lo que tengo que hacer como individuo es poder mejorarme a mí mismo en este que soy, ¿sí? Crecer en esta única dirección que supuestamente soy, ir sorteando obstáculos además, posiblemente, para ir creciendo en esta dirección en la que voy, y tarde o temprano fundar una escuela de coaching seguramente, porque digamos el coaching va muy de la mano de la idea de que somos un individuo. Digo esto porque me gusta a mí leer todo lo que puedo de todas las cosas con las que estoy más o menos en desacuerdo. El año pasado leí un par de cosas de Tony Robbins, que sería como el fundador del coaching, y el tipo en muchos momentos dice cosas del estilo... Debe tener las anotaciones a mano. Bueno, dice cosas del estilo... esto.
la mejora constante de ser quien sos, es una. Y hay otra que es la pregunta continua de cómo lograr que tu deseo se materialice, ¿no? Cómo poder tener el poder de manifestar tu deseo. Y yo cada vez que leo eso no puedo evitar preguntarme, pero ¿el deseo de qué parte de mí? O sea, ¿qué parte de mí es la que está deseando esto? Que seguro entra en conflicto con otra parte de mí que desea otra cosa. ¿Mm? Porque un modo de percibir esta multiplicidad que somos es como pulsos deseantes. O sea, esta multiplicidad que soy es una multiplicidad de deseos. Y para bajarlo a tierra les puedo compartir un par de núcleos muy que creo que nos van a resonar un poco a varios. Por ejemplo, la parte en mí que desea intimidad, afecto, cercanía, y la parte en mí que de pronto siente que eso es un tremendo ahogo y lo que desea es libertad, poder hacer la que me pinte, ¿no? Y sentir que soy un ser libre, y de pronto la otra parte siente que esto en el momento es una cosa solitaria y triste, ¿no? Digo, entonces, claramente hay una parte de mí que desea algo que podemos llamar cucharita, ¿no? Como calentito, ahí hogarcito, calidez, algo, un vínculo de intimidad construida en el tiempo. Y otra parte que claramente lo que desea es eso, es esa libertad, esa amplitud que donde mi espontaneidad puede moverse libre. Entonces, cuando yo leo estas propuestas de Tony Robbins, donde nos invita a encontrar el poder para materializar, manifestar el propio deseo y estas cosas, yo digo, pero ¿te preguntaste algo acerca de ese deseo? ¿Te preguntaste de dónde viene ese deseo? ¿Te preguntaste qué parte lo desea? Me da la sensación de que no mucho. Y sabemos que cuando hablamos de deseo, del otro lado siempre está la seducción. Digo, somos criaturas muy fácilmente seductibles. No sé si existe esa palabra, pero creo que se entendió. La zanahoria, ¿no? Que perseguimos. Es muy fácil convocar el deseo del otro en algún nivel. Se llama publicidad en general. Lo que estudia es eso, es cómo crear imágenes que convoquen el deseo del otro. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero todo esto es para decir que la perspectiva individualista, o sea, la perspectiva de individuos, que como decía, vamos a ir cuestionando esta conversación, este encuentro de hoy y el siguiente, de maneras muy distintas, o sea, desde dos ángulos distintos, nos lleva a creer que el camino es una línea recta, en una sola dirección, donde tenemos que aprender a sortear los obstáculos que se nos imponen para alcanzar esa dirección. Y que esa es la peli. Es una línea que tiene obstáculos, a lo sumo tiene desvíos, curvas, o sea, pero siempre la meta es una. Y que fíjense que inclusive la mayoría de los caminos espirituales tienen algo así ligado a la iluminación. ¿No? Digo, la iluminación es esa zanahoria en un montón de caminos espirituales. En el sentido de ¿no? La espiritualidad no está despojada de esta perspectiva. Ahora, decía que lo que tiene son obstáculos, son desvíos, son distracciones.
que si fuéramos una individualidad lo son. Pero cuando hablamos de que somos una multiplicidad empezamos a sembrar otra sospecha, que es la de que esos obstáculos, esas curvas, esas distracciones, esos impedimentos, tal vez no lo sean. Tal vez sean justamente el llamado de otra partecita nuestra que está anhelando ser experimentada. Entonces, mi objetivo, mi norte, mi horizonte, como decía recién, es un vínculo profundo, íntimo, afectivo, cercano. Pero cada vez que se está empezando a dar, sucede algo que no me doy cuenta y se desvanece. ¿Les suena? Un poquito como... se me escapó la zanahoria. Entonces, claro, autosabotaje, le decimos muchas veces a eso, ¿no? ¿Por qué me autosaboteo? ¿Por qué me saboteo así mi deseo? ¿O será que en realidad te amás un montón, lo suficiente como para convocar ese otro deseo que también sos? Tal vez no es autosabotaje. Tal vez es el llamado de otra parte tuya que venís dejando de lado, que venís negando, que venís rechazando, que venís intentando no enterarte que también sos. Y acá la peli se pone interesante. Incómoda, además de interesante, muy incómoda e interesante. Digo, acá estaría comenzando la alquimia. En el momento en que reconocemos que somos una multiplicidad y que el viaje, llamémoslo como querramos, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra singularidad, de como lo queramos llamar, no es avanzar en una dirección, sino la integración de todo este quilombo que somos, ahí empezamos como a arar la tierra para poder empezar a sembrar la alquimia. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Aquí. La semana pasada siento que habían más preguntas. Esto no sé si es que no me están siguiendo un carajo o que estamos yendo ahí más profundo también juntos. Así que recuerden que pueden traer lo que quieran. Porque si no, podemos dar un pasito más. Que es... ¿qué? Esta multiplicidad adentro que somos inevitablemente, para experimentarse en el pedacito de humanidad que soy, necesito polarizar esta multiplicidad que soy. ¿Qué significa polarizar? Significa que o soy el que quiere cucharita o soy el que quiere libertad. No puedo ser los dos al mismo tiempo. No puedo ser los dos al mismo tiempo. ¿Cómo voy a hacer los dos al mismo tiempo? Ahí voy al chat, chiquis. ¿Cómo voy a hacer los dos al mismo tiempo? Sí, y esto es muy importante,
si prácticamente no existen referencias de alguien que esté siendo los dos al mismo tiempo? Y referencias en el sentido principalmente de arquetipos. No me quiero ir tan hacia ese lado, ¿sí? Pero ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo es un surco que los humanitos vamos trazando a través de repetir muchas veces una misma experiencia hasta que se convierte en una imagen. Entonces, todos podemos tener la imagen de la persona que es re de pegote, a mí me sale decirle regoma, yo soy regoma igual, pero me sale decirlo así también. Regoma, re pegote, re de que quiere estar todo el tiempo pegoteada y mimoseando ahí. Y todos tenemos también la imagen, seguramente, de la persona que le encanta viajar por el mundo libre, sin referencias, ni apegos, ni nada, ¿no? Como digo, podemos ubicar esas dos imágenes. Lo que no nos sale tanto, porque realmente no tenemos mucho camino recorrido en esa dirección, es unirlas. Y así como estamos, o como yo propuse jugar desde el comienzo con estas dos imágenes, con estos dos pulsos deseantes, podríamos convocar un montón de otros. Les puedo compartir algunos de los que aparecen muy seguido en los talleres, más que nada en los procesos profundos empieza a aparecer esto, no en la formación o en las sesiones individuales. Por ejemplo, uno que aparece muchísimo es la madre y la puta, entendiéndola como la mujer en contacto con su erotismo, ¿no? Pero digo, como arquetipo ubica bastante el lugar de la prostituta. Entonces, por ejemplo, ese también es una que tiende a separarse un montón, ¿no? Entonces, me acordé. Ahora, el año pasado, a mitad de año, fuimos con un grupo de personas de acá de Tantra Mendoza. Yo iba a dar un taller en Mendoza, una jornada de todo un fin de semana en Mendoza de Tantra. Y varias personas de acá se coparon y terminamos yendo 6 personas. Y bueno, nos recibió allá la Pato, yo qué sé, Agus también, que entre ellas organizaron todo. Y cuando terminamos las jornadas, la idea era quedarnos una semanita más. Y bueno, la primera noche cuando terminamos, hicimos una ceremonia de hongos. Y a una de las personas que estaba ahí, otra le decía, vos sos siento que sos la gran madre. Y esta persona que estaba recibiendo eso le dijo, pará, pero yo no quiero ser la gran madre no coge. Entonces digo, esto creo que ilustra bastante esta distancia arquetípica que tenemos al respecto. Pero como digo, la multiplicidad que somos tiende a, en ciertos ángulos de esa multiplicidad, generar polarización. Que es esos lugares donde sentimos que o soy esto o soy esto otro. Que no hay chances de ser los dos a la vez. Entonces, voy a leer el chat y no me dejen olvidarme de esto que acabo de decir para retomar desde acá después en algún momento. Pero me voy a sumergir en el chat, que mandaron varias cositas. Bien, me gusta. Voy a ir de a poquito. Celeste pone esto, se entiende la cantidad de posibilidades o respuestas a un mismo evento para vernos. Tal cual, digo, hay algo de ir viendo que somos esta multiplicidad de posibilidades de danzas. Sí, va muy por ahí. Ezequiel dice esto de la verdad está en el medio, decía mi viejo. Y voy a tener que cuestionar a tu papá, con mucho respeto, Ezequiel, pero el Tantra justamente es un camino donde, más que buscar el punto medio, la alquimia se da en la exploración de los extremos. Ya podemos entrar un poquito más ahí en un ratito, pero
más que buscar el punto medio entre cucharita y libertad, entre madre y prostituta, entre la díada que vayamos trayendo, es descubrir la danza. Y la danza a veces pueden ser 3 años de estar mucho más de un lado que del otro. Se le suele llamar puerperio, por ejemplo. O la danza puede ser ni enterarme por momentos de que existe el otro lado. Y para la mirada del Tantra, eso no solo no está mal, que nada está mal en el Tantra, y ahora igual voy a hablar de eso un poquito también, pero eso es fundamental en el camino de alquimia. Eso, la alquimia para el Tantra no es encontrar el punto medio, no es ser una estaca en el punto medio, porque no existe tal punto medio en el Tantra, porque para que haya un punto medio fijo tendríamos que ser una cosa fija, y estamos hablando de que no lo somos una multiplicidad dinámica. Entonces lo que hay es una posibilidad de danza de estos pulsos deseantes interiores. Pero mucho antes que una posibilidad de danza, lo que hay en general es una discusión a los gritos donde uno termina reprimiendo al otro, oprimiendo al otro, donde uno se termina imponiendo en la experiencia de vida, y en general creamos un escenario donde lo más posible es que ni nos enteremos de que también somos eso otro, hasta que algo nos sacuda lo suficiente como para decir, ¿qué pasó con esto, che? Sí, también lo soy. Pero en general viene no tan suave. Sigo con el chat. Entonces estaríamos en constante alquimia, dice Milagros, que va entendiendo la cosa. Sí y no. Maldita alquimia. ¿En qué sentido? En que la alquimia tiene justamente mucho que ver con el reconocimiento de ese otro aspecto que soy. Lo que más solemos hacer los humanitos es decir, no, yo no soy eso otro. Eso otro a lo sumo sos vos, fíjate. ¿No? Digo, tendemos a proyectar esa parte que no asumimos de nosotros, tendemos a justificar la parte que sí asumimos, a tratar de que sea hermética y cerrada. Entonces, en realidad, estamos constantemente en no alquimia en general. Y la parte que sí es la de que en el momento en que empezamos a crear el cuenco donde la alquimia sucede, nunca se termina. Que es parte de lo del punto medio. No existe una integración definitiva. No existe integré en pasado. Así como no existe sané en pasado. Existe integrando inacabable. Existe el fucking gerundio integrando que nunca jamás se acaba. Por lo menos mientras estamos vivos, hablamos la semana pasada de la muerte, yo no sé qué pasa después de la muerte. Pero mientras estamos vivos, la certeza es que siempre seguimos integrando, siempre seguimos descubriendo y aprendiendo cómo conviven en mí este quilombo que soy. Es como vivir en una reunión de consorcio constante donde todas mis partes están ahí viendo qué carajo hacer con el agua que le cae al del sexto, y una dice vamos a darle un abrazo y otra dice no, dale loco, pongamos guita para arreglar la filtración de una vez, y digo, y eso somos una reunión de consorcio constante, y tenemos ahí todos los personajes seguramente, ¿no? Digo, están todas nuestras partes en la reunión de consorcio. ¿Cómo? Okay, creo que no fue intencional. Entonces, somos esta reunión de consorcio constante.
a veces simplemente llevándose a los bifes y a veces, en el mejor de los casos, empezando a sembrar la pregunta de, bueno, che, a ver, loco, ¿cómo hacemos para convivir? ¿Cómo hacemos para convivir? Bueno, ahí empezaría el caminito. Sigo al chat. Vivirnos de diferentes puntos de vista, dice Celeste, para experimentarnos en la totalidad. Sigue muy encaminado. Quizás simplemente sigo trayendo que por lo general no es lo que hacemos. A ver qué dice Flori. Se me fue esto, acá. En esto de polarizar, es necesario para lograr la experiencia de los multideseos y conocerlo tal cual es. Luego de polarizar ambas, podemos integrarlas y vivirlas en simultáneo. Siento que no estamos educados para identificarlas al mismo tiempo, pero una vez que el camino se bifurca en dos deseos, por así decirlo, nos fragmentamos experimentando ambos para luego poder vivir ambos a la vez. De nuevo, a pesar de ser sagitariano, no creo en los finales felices. Entonces, es muy bonito lo que decís, Flori, y muy excepcional. Digo, es excepcional ir encontrando modos de experimentar ambos lados a la vez. Y además de excepcional, vuelvo a esto, nunca es definitivo. No hay una instancia de final feliz porque no hay final. No solo feliz, no hay final. O sea, más todavía que la parte de feliz, la parte de final es la que me genera inquietud cuando empieza a vislumbrarse. Por esto que decía de que siempre hay un nuevo gesto de integración posible. Acá me dicen que se escucha bajito el audio de la voz, yo mismo lo subo. Tiki, ahora me escucha mejor. Divino. ¿Todas esas partes tendrían el mismo poder? Pregunta Milagros. Milagros, divino. Introducir el poder acá porque, a ver, potencialmente sí. En el sentido de que justamente parte de este caminito tiene que ver con ir descubriendo el tesoro que cada uno de estos pulsos deseantes ofrenda a la totalidad que somos. Pero justamente lo que sucede muchas veces es que eso, una parte tiende a imponerse sobre la otra. Entramos en dinámicas de poder adentro, ¿no? En general hay un lado más tiránico que dice cómo debería ser la experiencia, qué parte tengo que poner en juego, etc. Y ahí es donde me distraje con lo que puso Melo en el chat. Ahí voy ahí. No, me perdí. Voy a ir a lo del chat. Pone esto de que nunca haya un final. Suena agotador. Y está re bueno. Porque puede sonar agotador o al contrario. No, digo, si no existe un final, deja de esperarlo. La vida es esto, ¿qué es? La vida es esto, ¿qué es? Hoy, ahora, acá. No es lo que podría ser mañana. Es lo que ahora está haciendo acá. Y algo muy interesante que traemos en la perspectiva tántrica es que cada momento es una oportunidad de integración, una oportunidad de alquimia. Pero eso no significa que nos volvemos unos obsesivos de estar todo el tiempo sanando, integrando, todo lo contrario.
ya está haciendo el camino. Nuestra práctica tiene más que ver con ir aprendiendo a hacer espacio a la alquimia que ya está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Como decía antes, descubrir los modos en que solemos frenar esos procesos de alquimia. Y son queriendo reforzar el lado que vengo representando, justificándolo y queriendo negar el otro, proyectándolo afuera, culpabilizando al resto, etc. Pero entonces es justamente esto, como la invitación a ver, me corro un momento para traer otro lado, que es que el proceso de alquimia interior implica encontrarnos con justamente estas partes de nosotros que tendemos a rechazar, a negar, a impedirnos, ¿sí? Y muchas veces cuando nos vamos enterando de eso que también somos, es profundamente incómodo porque algo nos llevó inicialmente a intentar no serlo. ¿Me siguen? Digo, ¿hubo algún proceso por el cual fui valorizando más una de mis partes por sobre otras e intentando mandar a la otra al sótano de mi subconsciente? Entonces, y en esto, digo, esto creo que también difiere de otros caminos que he conocido, que se vuelven a veces demasiado ásperos en este sentido, que es que si no va de la mano este proceso con todo con la gran práctica que es ir generando esta mirada amable y curiosa sobre nosotros mismos, es intransitable. Por eso es como un pasito de ver, de asumir con un pie y el otro pie de ir aprendiendo a mirar con un poco más de amabilidad eso. Un pasito de ver un poquito más y el otro de ver con un poquito más de amabilidad, de traer amabilidad y curiosidad sobre eso. Creo que me llegó algo de Mercado Libre. ¿Me esperan un segundo? Bien, era Mercado Libre, efectivamente. Bueno, continuemos. Tengo que editar esto del video para no hacer publicidad y eso. Bueno, o que me paguen, no sé. En fin. ¿En qué estábamos? Corrí para ir a abrir. Estoy agitado. Flavia dice, no sé si me voy mucho, pero pienso, si no es autoboicot y es multiplicidad de deseos, en la parte de exteriorizarlo con un otro u otros, cómo llevarlo a la práctica sin confundir o hasta lastimar, podría decir.
Cómo bailar en el vaivén de ahora quiero esto, ahora esto en lo concreto. Sí, re. A ver, porque se me arma claramente la sensación y voy a intentar traducirlo a palabras. Hay algo en lo que vos traes, Flavia. Esto, ¿no? Como ahora quiero esto otro, que me da como esta sensación casi de un deseo. Me sale decirle caprichoso, pero en el sentido de algo como más, como si fuese más inmediato, más de la superficie, ¿se entiende? Y creo que cuando hablamos de estos pulsos deseantes, justamente estamos hablando de deseos que ya están, que ya están de antemano. Y que sí puede pasar de que durante periodos de tiempo, alguno de los... o sea, periodo de tiempo puede ser toda tu vida hasta hoy, ¿no? Pero digo, durante periodos de tiempo, alguno de estos deseos quede oculto inclusive de vos misma. ¿Sí? E inevitablemente, el momento de que salga a la luz, es complejo. Digo, y es complejo no solo para vos, sino para el entorno. ¿Mm? Y puede lastimar, puede confundir. Esto, estamos en pareja hace 10 años y de pronto viene mi pareja un día y me dice, che, me gusta el vecino. Esperen que me estoy quedando sin batería. Digo, algo de eso que venía con un deseo más de cucharita, intimidad, bla, empieza a tener un deseo más abierto, más hacia afuera. Ahí está. Bueno, es un montón. Es un montón. Para el vínculo, para cada parte del vínculo, es un montón. Y en esta mirada es parte de un proceso alquímico, digo, es parte de ir enterándose. Así como está en lo individual, está también en lo vincular. Digo, una pareja también tiene su sombra. Ya sea una pareja que viene con un vínculo más monógamo y de pronto aparece el deseo por fuera de la pareja, o una pareja que viene con un vínculo más abierto y se va enterando de capas de celos o de un montón de cosas. ¿No? Digo, las parejas también tienen sus polarizaciones en este sentido. A veces uno juega a un lado y otro juega el otro, es muy habitual esto, y a veces juegan juntos un lado y el otro lado queda por fuera. ¿Sí? Tal cual, el deseo en este caso es la puerta a una posibilidad y que repito, y que cuando aflora, cuando primero me empiezo a enterar yo de que eso también estaba, porque realmente lo que sucede en esto es que es Sune quien no se da cuenta de que también es esto, ¿no? O sea, en lo más profundo, inicialmente está oculto de une mismo. Y los primeros atisbos donde nos empezamos a enterar de que también somos eso, son muy incómodos. Y de hecho en general los tomamos como que nos mandamos cagadas, como que es un error, como que estamos en cualquiera, ¿no? Digo, nos cuesta mucho asumir que también somos esto. Porque de fondo es enterarnos de que somos una complejidad que no entra en ninguna de esas imágenes, esos surcos arquetípicos. No entramos en ninguna imagen. La complejidad viva que somos no entra en ninguna imagen. Y las imágenes nos convocan mucho. O sea, ¿saben la cantidad de veces que he acompañado procesos donde el emergente es que quiero ser eso, como la piba esta que sigo que da retiros en Costa Rica, o como este que es así, redes y digo, nos convoca la imagen. ¿Mm? Pero la imagen es siempre un recorte.
es un recorte de ese ser y también es un recorte de mi ser el que se quiere parecer a esa imagen. Y siempre va a estar excluyendo otras partes. Entonces vuelvo a hacer mucho énfasis sobre esto de que hay algo del camino de alquimia que tiene que ver con una cierta inocencia de asumir que somos un misterio que no conocemos. Y si soy un misterio que no conozco, todo evento me está invitando a descubrirme. El tema, repito, es ese, que hay partes de mí que entran en conflicto con otras y ahí se crea el quilombo interior, básicamente, y el potencial también. Y van a haber ciertas tensiones que de alguna manera nos convocan más, en el sentido de que se nos hacen mucho más evidentes a lo largo de la vida, y otras que nos pasan más desapercibidas, que no tienen tanto que ver con nuestro camino en sí. ¿Se entiende? Ahora, cada vez que aparece ese otro lado, eso, algo lo va a tender a significar como un error o como un fracaso del lado que venía alimentando, poniendo en juego, poniendo en práctica. Entonces es en el fondo una resignificación, repito, muy profunda de casi que de qué es vivir en un nivel, ¿no? Porque vivimos para esto, para ser más de lo que ya somos y crecer siempre en una dirección y siempre mejorar y siempre más de lo mismo, que es eso, que tiene esta proyección, o vivimos para ir integrando, ¿no? Y tiene más esta proyección, ¿no? Entonces nos presenta un camino totalmente diferente. Desde los 10 años tomo una pastilla, tengo 36. Hay días que sé que soy otra personalidad, una que me encanta. Sé que soy y que también soy lo otro, un tipo ultra sociable. O uno súper introspectivo y lo descubrí un poco con el ejercicio de yoga. ¿Tiene sentido? Sí, re. Digo, vuelvo a introducirnos en esto, en la invitación a empezar a darnos cuenta o a proponernos al menos como posibilidad esto, que somos una complejidad inencasillable. Somos una complejidad que no entra en ninguna imagen. Que creo que acá volvemos a esto de que nunca se termina. O sea, nunca vamos a saber exactamente quiénes somos. Igual sería un embole, me parece. Ay, soy esto. ¿Y ahora qué? Pero digo, no esto, que no se termina no significa que entonces tengo que estar más acá buscando más, sino como, está, ¿no? En cada momento me estaré enterando de lo que en ese momento esté disponible para que sea enterado. Y este es por ahí el lado de esto, más como esotérico del Tantra, que es que realmente cada momento es el momento justo para enterarme de lo que en ese momento me puedo estar enterando. No hace falta ir a buscar la otra parte. O sea, la vida es una confabulación maravillosa para que yo esté en cada momento reconociendo la parte de mí que puedo estar reconociendo.
Y lo curioso es que en vez de verlo así, lo vivimos resistiéndonos a las experiencias. Entonces nos resistimos continuamente a la posibilidad de enterarnos de lo que en cada momento podemos ser. Y ahí es donde inevitablemente para mí entra la necesidad también de un otro que nos acompañe. Y acompañarnos, vuelvo, para mí tiene un doble modo, una doble... dos caras, que es como yo acompaño, como a mí como soy acompañado y como enseño el acompañamiento también. Que es eso, una cara que me acompaña a sembrar amabilidad y cultivar amabilidad sobre cómo me percibo a mí mismo. Y una cara que también me va dando empujoncitos a enterarme un poco más profundamente de quién soy. Digo, repito, es como acompaño, como también me acompaña a mí la persona por la que vengo siendo guiado los últimos años, y como también enseño a acompañar. Y ahí es donde realmente no puedo imaginarme siquiera la idea de que esto no tenga un acompañamiento, ¿no? Digo, somos demasiado expertos en hacernos recontra los boludos para no enterarnos. Y no es con mala, o sea, no es un tema de voluntad, es un tema de que realmente muchas veces el costo de enterarnos ciertas partes de nosotros es altísimo y lo último que quiero es enterarme. Me gusta la palabra enterarse, como si en ese momento uno estuviera observándose entero por el simple hecho de tomar conciencia en ese presente, que en algún punto es lo único que existe. Es el único punto que existe. Qué lindo, hermoso. Enterarse como enterarse. Volverse enteres. Y re. Acá sintiendo o enterándome que la fecha, supongo que eso fue la flecha, Lu. Bien. Acá sintiendo o enterándome que la flecha se convierte más en un globo que se va hinchando. Pero entonces la pregunta que me surge desde el cuerpo es cómo lo contengo. Bueno, un poco creo que es esto que decía recién ahí. Hay algo del acompañamiento, de la guía, que creo que tiene mucho que ver con es una de las caras con eso. Y también la práctica. ¿No? Digo, en este sentido, algo de lo que conversábamos también la semana pasada con alrededor del cuerpo es que creo que lo conversábamos, ahora me lo pregunto. Pero la práctica en el Tantra es en gran medida eso, un ir disponiéndonos para la práctica real que es vivir. ¿No? Entonces gran parte de lo que llamamos práctica es eso, es ir haciendo ese espacio para que cuando aparece realmente el evento alquímico, que puede ser cualquiera, pero más que nada los de alta intensidad, tengamos cierto margen para alojarlo. Eso. Esperemos un segundito. Que voy a avisarle a Juliana que estoy 15 minutos demorado. Bueno, ¿cómo venimos? Realmente siento que eso, fue una textura tan distinta el diálogo de hoy con la semana pasada, que sigo insistiendo en que lo vean también porque hay algo que se completa entre los dos, me parece. Quizás me nace para ir encaminándonos hacia el cierre,
traer algo de esto, de cómo gran parte también de esta propuesta de alquimia tiene que ver con esta mirada amable y también con esta mirada en cierto modo inocente y curiosa, ¿sí? Que es, desde mi mirada, desde mi perspectiva, lo que dialoga con eso habitual que es el juicio, ¿no? En general nos miramos más desde ese juicio y esta curiosidad inocente es lo que le ofrece otra cara a ese juicio. Como, mirá, como también soy un hijo de puta que está queriendo tener poder sobre la otra persona. Mirá, me creía re buenito, ¿eh? Pero soy un flor de hijo de puta. Y a ver cómo opera esto. En general el momento no es tan así, el momento es como, no, mentira, no soy eso, soy re bueno. Pero a medida que le vamos haciendo espacio, que alguien nos acompaña también a hacerle espacio, que bla, bueno, sí empieza quizás a poder ir dándose cada vez más cierta curiosidad hacia enterarnos, en este enterarnos de la totalidad compleja e inabarcable que vamos siendo y hacia esa parte que se nos va revelando en cada pasito de nuestro existir. Lo importante de no enjuiciar al deseo que aparece, dice Flavia, tal cual. Y de tampoco enjuiciar a lo que enjuicia, ¿no? Que también tiene sus razones. Otro día podemos hablar toda la hora sobre eso. Como sabía que hoy la charla iba a dar para rato, la práctica va a ir grabada. Va a haber una parte práctica, pero se las voy a pasar grabada porque sabía que no nos iba a entrar en una hora todo. Así que les voy a pasar una práctica grabada. Supongo que mañana, no creo que llegue hoy. Pero la van a recibir y que es una práctica justamente para traer mucho de esta mirada amable sobre quienes vamos siendo. Pero para traer la mirada amable, primero necesitamos evidenciar la mirada tiránica, así que eso también forma parte de la práctica. Si no, es todo mentira. Ahí como... Siento más eso y como que fue un montón de data y ojalá salgan a caminar un rato y se permitan decantarla un rato hacia los piecitos. Eso, algo también de la integración que tiene que ver con dar ciertos espacios de decante. Un placer, Anita. Bueno, va también la data de que la semana que viene hay una iniciación al Tantra en Capital Federal, para quien quiera venir a ponerle cuerpo y grupalidad a todo esto. Y también arranca la semana que viene un proceso online virtual, Cuerpo Camino, para quienes quieran ponerle el cuerpo también, pero desde la virtualidad. Y que falta un mes y un día para que empiece la formación, que es donde todo esto realmente
se pone en juego bien profundamente y amablemente e intensamente y todo junto a la vez. Muy power y hermoso. Así que si algo de todo eso les llama la atención, mándenme un mensajito y les cuento más. ¿Sí? Gracias por estar acá. La semana que viene tenemos algo así como alquimia vincular. Y nos vemos allí. Gracias.